Bien. Ya, vamos entonces. Primero vamos a responder a la pregunta, ¿qué es energía? Este concepto se usa mucho, pero no todos sabemos lo que es la energía finalmente. O, claro, ¿y qué es? Porque se ocupa mucho, pero es un término que es completamente, o sea, igual es como difícil de definir con palabras propias. ¿Alguien puede definirme con sus palabras qué es la energía? Ya, ¿cierto? Sí. Hay diferentes tipos de energía al parecer, ¿cierto? La energía eléctrica puede ser una de esas. Pero, ¿qué es la energía? ¿Qué es? ¿Perdón? Claro, el término, el concepto. Porque, por ejemplo, a ver, cuando uno dice, oh, me levanté con poca energía hoy día. O, oye, ¿qué energía tiene ese cantante para cantar? O para bailar. O para hacer cosas. ¿Qué es energía? ¿Qué es energía? El mismo corte de luz, uy, falta energía. O es un corte energético. ¿Qué es la energía? Es complicado el poder definir este concepto. Si muchas veces lo ocupamos bien, lo ocupamos harto en nuestro vocabulario, es complicado el decir qué es en la energía. Siempre lo asociamos a algo. Por ejemplo, la energía lumínica, la energía de la luz. Claro, eléctrica, ¿cierto? Energía eléctrica. Em, Siempre lo asociamos como a la electricidad, ¿cierto? Bueno, eh, en fin, la capacidad, bueno, la energía se define como, ahí, se define como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos, en ellos mismos o en otros cuerpos, en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. ¿Ya? La energía eléctrica es una energía porque es capaz de hacer funcionar el computador, el televisor, el DVD, el VHS, el Blu-ray, el cable, el Wi-Fi. ¿Ah? Exacto. Hay varios tipos de energía porque hay varias formas de hacer funcionar las cosas. Por ejemplo, la energía lumínica del sol, energía solar, ¿ya? La energía solar puede transformarse, ¿sí? A partir de paneles fotovoltaicos, ¿sí? Que transforma la energía lumínica del sol, no solamente térmica, sino lumínica del sol, la transforma en energía eléctrica, ¿ya? A partir de paneles fotovoltaicos. ¿Sí? Si bien es cierto, la mayor energía solar que se ocupa es la energía térmica del sol, ¿ya? Para calentar agua, em, para mantener incluso las casas calientitas. También se puede usar la energía lumínica del sol para crear energía eléctrica. Bueno, hay varios tipos, como bien dice el compañero, hay varios tipos de energía. ¿Pero por qué? Porque hay un concepto de la energía, hay una propiedad de la energía que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver quizás un poquito más adelante frente a los conceptos que vayamos aprendiendo hoy.
Bien, vamos a tener aquí también la unidad de medida, medida que se utiliza para cuantificar o medir, ya, obviamente, medida que mide, para cuantificar la energía, es el joule. El joule, los joule. O también los joule, que se dice, los joule. Que se escriben con una J. Es el joule. En honor al físico inglés, James Prescott Joule. ¿Alguien viene? Bien. Entonces, vamos a poner aquí tipos de energía. Tipos de energía. La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes denominaciones según las acciones y los cambios que pueden provocar. Tenemos energía mecánica. Tenemos la energía mecánica. Ya, esta energía tiene, es un poco compleja de explicar. Se la voy a leer. Dice, la energía mecánica es aquella relacionada tanto con la posición como el movimiento de los cuerpos y, por tanto, involucra a las distintas energías que tiene un objeto en movimiento, como son la energía cinética y la energía potencial. Ya es una combinación de dos energías, la cinética y la potencial. Cinética de movimiento y potencial que tienen que ver y se hace referencia a la posición que ocupa la masa en el espacio. ¿Ya? Y bueno, de aquí se desprenden dos tipos, como les digo, dos tipos de energía, ¿sí? Donde la potencial hace referencia a la posición que ocupa, como les digo, la masa, una masa en el espacio. A ver, por ejemplo, hay la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria va a depender de la masa del cuerpo, ¿sí? Y del lugar de donde haya sido lanzado.
¿Ya? A ver, no sé si me explico, pero por ejemplo, es distinto que un paracaidista se lance de un avión a que se lance de, no sé, un lugar de 10 metros como práctica. Ya, es completamente distinto decir cuál es el potencial o la energía potencial de ese paracaidista. Mientras más alto, ¿sí? El espacio, mientras más alto esté, más energía potencial va a acumular, ¿ya? Sin tomar en cuenta la masa, ¿sí? Si el paracaidista que está en el avión se lanza y masa más que el paracaidista que está haciendo la práctica en tierra, obviamente mayor es la energía potencial que va a ejercer la Tierra sobre ese cuerpo que tiene mayor masa, ¿ya? O sea, va a adquirir mayor energía potencial, ¿ya? Para entonces definir un poco eso, eh, esta energía, esta energía involucra dos tipos adicionales de energía, que son la cinética y la potencial. ¿Alguna pregunta frente a esto? Aprendiendo, profe, escuchando. Ya. La energía mecánica entonces tiene que ver con la energía cinética y potencial del cuerpo, de algún cuerpo o de algún objeto. Ya, un cuerpo con mucha masa y con alta velocidad va a tener mayor energía mecánica. Ya, esa es la relación. Si tiene mucha masa y mucha velocidad, es como, a ver, intentar yo frenar un tanque en pleno, bueno, los tanques no sé a cuánto alcanzan la velocidad, 60 kilómetros por hora, por decir algo, porque no creo que sea un poco más veloz que eso. 60 kilómetros por hora, imagínense yo intentando frenar un tanque. La energía potencial, la energía mecánica y potencial de ese tanque hace que su energía mecánica sea mucho mayor, sea muy alta, ¿ya? Porque el trabajo que lleva mover toda esa masa, ¿sí? Involucra mucha más energía. ¿Sí me entienden, cierto? Sí, vamos entendiendo. Sí. Bien, vamos a poner acá entre paréntesis. Quizás más adelante podríamos definirla. Química nuclear. Ya, no. Bueno, la energía, vamos a poner aquí entonces como puntos aparte aquí. Energía cinética y energía potencial. Vamos a definirla cortito. Energía cinética y potencial. Esta se manifiesta cuando los cuerpos están en movimiento. Cuando los cuerpos están en movimiento, y está asociada a la velocidad
de estos. Ya, ahí está. Una definición corta. Y esta hace referencia a la posición, que ocupa una masa en el espacio, relacionada con la masa y el espacio. Es como, a ver, saltar de un lugar alto. ¿Ya? Yo no sé, cuando yo era chico me gustaba columpiarme y saltar del columpio. A veces saltaba más, con mayor distancia desde el columpio, o a veces saltaba más alto desde el columpio. Al saltar con mayor distancia, los pies no me dolían tanto porque la altura que alcanzaba eh, no era tan grande, ¿ya? Por ende, mi energía potencial no era tan alta, tan grande. Mientras más alta, mi energía potencial aumenta, ¿sí? Y si yo me lanzaba de un lugar alto, cuando me columpiaba, me lanzaba cuando el columpio estaba lo más alto, mi energía potencial obviamente aumentaba y mi masa me atraía hacia el centro de la Tierra, por ende caía y me dolían mucho los pies, ¿ya? Ahí adquiría mayor energía potencial, ¿ya? En este caso, en el ejemplo que tiene, es la energía potencial gravitatoria. Hay distintos tipos de energías potenciales. Y ya no quiero complicarlos, pero por ejemplo, la energía potencial elástica. ¿Sí? Si uno toma un elástico y lo tira a cierta cantidad, lo suelta, pega la mano y no va a doler tanto. Pero si yo estiro el elástico, lo estiro hasta su punto más alto y suelto, me va a doler más. ¿Me entiendes? Entonces, yo al estirar el elástico, va adquiriendo energía potencial elástica. O sea, mientras más yo estire, más energía potencial elástica va a adquirir. Ya, si menos estiro, menos energía potencial elástica adquiere. Espero con estos ejemplos lo vayan entendiendo un poco más. Bien, vamos entonces con la, a ver, energía interna. Se manifiesta a partir de la temperatura. Temperatura. ¿Cuánto? Temperatura. Cuanto más caliente esté un cuerpo, mientras más caliente esté un cuerpo, más energía interna tendrá. Tiene que ver también con lo que vimos al principio de la teoría cinético-molecular, ¿ya? Mientras más energía cinética tengan las moléculas, obviamente más energía interna tiene el cuerpo, ¿ya? Y como yo les dije anteriormente, como todo está relacionado, la energía cinética molecular tiene que ver con la energía interna de los cuerpos. En el caso del cuerpo humano, no podríamos decir que se genera energía interna, si bien es cierto, se puede definir, sí, pero la fiebre, por ejemplo, en el caso de de un cuerpo humano, la fiebre quiere decir que el cuerpo intenta de manera desesperada, ya que es como el último recurso que tiene el cuerpo, para decir que algo está mal y que está siendo atacado por algún antígeno,
y que no puede, ¿cómo se llama? Resolverlo internamente y solo. Entonces, al tener fiebre, por ejemplo, los niños menores no sé, 3 meses, que tengan fiebre es complicado. ¿Ya? Entonces, por eso se tienen que llevar al hospital o a la clínica frente a alguna alta de temperatura. ¿Ya? Eso, por lo que yo tengo entendido. ¿Ya? Ustedes saben, yo no soy doctor, soy profe nomás, pero tengo entendido que es eso. Bien, tenemos también la energía eléctrica. ¿Alguna pregunta con respecto a la energía interna? No, yo tratando de entender, escuchando. Ya, la energía eléctrica tiene que ver con el traspaso de electrones. Ya, esto es un poco más complejo de intentar. Voy a intentar explicarlo, ¿ya? Voy a intentar explicarlo. La energía eléctrica es, a ver, un poco vamos a intentar, insisto, explicar un poco ese tema, porque en realidad no hemos visto teoría atómica, pero ustedes saben que el átomo tiene tres subpartículas, o tiene tres partículas subatómicas, que son el electrón, el protón y el neutrón. El protón y el neutrón pertenecen al núcleo atómico y están en el centro del átomo. Alrededor de él alrededor del núcleo atómico, orbitan los electrones. Estos electrones tienen carga negativa. El protón tiene carga positiva y el neutrón, como su nombre lo dice, es neutro, no tiene carga. ¿Ya? Cada uno de los átomos tiene diferentes cargas eléctricas. ¿Ya? Em, la carga eléctrica de algún átomo se va a diferenciar o se va a definir dependiendo de la cantidad de electrones que tenga. ¿Ya? Mientras más electrones tiene, es negativa. Es negativo el átomo. Mientras menos electrones, es positiva. Va a depender de la cantidad de protones y electrones. Si un átomo tiene, por ejemplo, tiene 3 electrones y 5 protones, ese átomo es positivo. ¿Sí? Si un átomo tiene 7 electrones y 2 protones, ese átomo va a ser negativo. ¿Ya? Mientras más electrones, todo va a depender el equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante, así que si no lo entendió ahora, tranquilidad, vamos a ir viendo videos con respecto a la teoría atómica, a todos los científicos que pasaron por esta teoría atómica y cómo esto fue evolucionando. Lo importante de esto es que la energía eléctrica viene de electrón, ¿ya? Por eso que yo comencé con esta teoría o esta pequeña pincelada de cómo son los átomos y cuál es su composición para que ustedes, ¿cómo se llama? Vayan asociando la palabra electrón a electricidad. El electrón es negativo, ¿ya? Entonces, la electricidad es la ganancia o pérdida de un electrón y que finalmente va a viajar de un átomo a otro, ¿ya? Entre comillas, saltando de un átomo a otro. Ese electrón viaja y viaja de un terminal negativo a una terminal positiva, ¿ya? Porque ustedes saben que los polos opuestos se atraen. Por eso que las pilas, si ustedes se fijan, tiene un polo negativo y un polo positivo. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Sí? Ya. Entonces, la pila, al ponerla en algún dispositivo, el electrón viaja de la terminal negativa por todo el circuito, por ejemplo, de un control remoto, por todo el circuito del control remoto y llega a la terminal positiva de la misma pila. ¿Ya? De la misma pila viaja por todo el sistema, entre comillas, el sistema eléctrico del control remoto y llega a la terminal positiva. Se da la vuelta completa y llega acá. Se da la vuelta completa y llega acá. Y así el control puede funcionar. ¿Ya? Igual que todo lo demás. ¿Se entiende?
Ya. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver. Entonces, cuando dos puntos tienen un diferencial o una diferencia de potencial y se conectan a través sí, de un conductor eléctrico, se genera lo que conocemos como energía eléctrica. Tenemos que ver también energía eléctrica. Tenemos que ver qué es un voltaje. Qué es un voltaje, qué es la resistencia, qué es los amperios, qué es una diferencia de potencial, ¿ya? Siempre a ver, se define una diferencia de potencial como un río, como un río, como un río que está en una montaña. ¿Por qué el río viaja desde arriba de la montaña hasta abajo? Pregunta para ustedes. ¿Por qué el río viaja desde arriba de la montaña hasta abajo? ¿Ya? ¿Pero por qué viaja? ¿Y por qué no se queda arriba? Ujú. Ya, perfecto, pero sí, ahí está, está en inclinación, está en inclinación. En ese ejemplo que yo les di, y aquí Jaime bien lo dice, está en inclinación, o sea, hay una diferencia de altura, ¿ya? La montaña está arriba, ¿cierto? Y el río tiende a bajar, ya tiende a bajar por este brazo, ¿sí? O sea que hay una diferencia de altura, ¿ya? Una diferencia de potencial también se puede decir. En este caso, si usted se imagina que, que el río son los electrones, ¿sí? Que el agua son los electrones, ¿sí? Y que el río es el conductor, finalmente uno puede decir, por eso que el potencial, por eso que el río es lógico, porque es lógico que si hay un declive o una caída de agua, o una caída o un relieve, ¿cierto? El río va a tender a bajar, porque si hay un equilibrio, como bien dice, si es plano todo esto, finalmente no va a bajar y no va a viajar finalmente el agua de arriba de la montaña hacia abajo. No va a bajar porque hay un equilibrio, hay una planicie. En el cambio, yo dije, el río o sea, el deshielo se hace acá arriba, en la montaña, y finalmente el río baja porque hay una diferencia de altura, de potencial. ¿Ya? Ese es el concepto como, entre comillas, de cómo la energía se puede este, como graficar, ¿ya? De manera, porque a ver, yo no veo los átomos, no los veo, a simple vista no se ven los átomos, ¿ya? Pero sí se puede entender el comportamiento natural observando, obviamente, la naturaleza, ¿ya? Y esto, como decía yo, la energía finalmente es natural, ¿ya? Y todo comportamiento natural se replica en lo macro como en lo micro, ¿ya? Perdón por eso, porque pasó una ambulancia, no sé si era una ambulancia o era si una ambulancia. Parece. Bien, ¿se entiende? También, también, Estamos poniendo atención yo. también, también la energía eléctrica se le relaciona con el concepto de, ustedes lo saben, que es muy común.
electricidad estática tiene que ver con el roce. Si uno roza algún plástico con alguna estática, ¿ya? Pero tiene que ver con algo como ustedes, o sea, se usa mucho más que como energía eléctrica. No, no se dice energía, se dice esa corriente, corriente eléctrica. ¿Y por qué a los ríos se le dice corriente? Está correntoso el río. También viene de ahí, ¿ven? Mientras más alto, más pendiente tenga el río, más correntoso es. Por ende, mientras mayor sea el potencial eléctrico de diferencia que hay entre los polos, mayor va a ser la corriente eléctrica. ¿Ya? Corriente eléctrica. ¿Bien? Buena ahí. No sé quién lo dijo porque no los veo, pero buena, buena, buena ahí. Axel, ahí le dio en el clavo. Muy bien. No sé qué hora es. Ya, todavía tengo tiempo. ¿No ha pasado nada por allá? ¿No se les ha ido la corriente eléctrica? No, estamos Ya, bien. muy bien. Vamos con la energía térmica. Ya. Asociada con la cantidad de energía que pasa, que pasa eh, de un, de un cuerpo caliente, de un cuerpo caliente a otro más frío, manifestándose manifestándose mediante el calor. Hablamos del calor, creo, la semana pasada, ¿sí? Y hablamos de cómo este se conduce o sus diferentes formas de transmitirse por radiación, por convección y por conducción, ¿ya? La energía térmica tiene que ver con eso, ¿ya? Asociada a cómo pasa de un cuerpo caliente a otro más frío mediante el calor. El calor es la energía, el calor es la energía, ¿ya? Sabemos que la unidad de medida del calor es la unidad de medida del calor. Tenemos tres tipos de escala de medida del calor. ¿Cuáles son? Uh-uh. Unidades de medida del calor. Las unidades de medida del calor. Las escalas de temperatura. ¿Cuáles son? Son tres. Muy bien. Una. Kelvin. Muy bien. Celsius. Y Celsius. Perfecto. Ahí están las tres escalas de medida del calor. Súper bien. Súper bien. Tenemos la energía electromagnética. Energía electromagnética. Se atribuye a la presencia de a la presencia
de un campo electromagnético generado a partir del movimiento de partículas eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez. También conocido como ondas electromagnéticas, también conocido como ondas electromagnéticas. Que se propagan por el espacio y se trasladan a la velocidad de la luz. Ya, uno de los ejemplos puede ser el Sol. El Sol es un ejemplo de ondas electromagnéticas que se pueden manifestar como luz. La radiación infrarroja también es un ejemplo claro de energía electromagnética. Y también las ondas de radio. Energía química. La energía química. Esta se manifiesta en determinadas reacciones químicas en las que se forman o rompen enlaces químicos. Ya, ejemplo entonces de energía química o transformación de energía química es cuando la fotosíntesis ocurre, ¿ya? Los organismos fotosintéticos
adquieren energía lumínica del Sol, ¿ya? Y generan esta energía química, ¿ya? Expulsando o sea, expulsando, perdón, oxígeno, adquiriendo el dióxido de carbono, ¿ya? Eh, y procesando todo esto, todos estos materiales, todas estas sustancias, todos estos químicos y transformándolos en otros, ¿ya? Rompiendo enlaces, enlazando nuevamente y generando energía, ¿ya? Especialmente glucosa, que ayuda a la planta a crecer y desarrollarse. Y tenemos la energía nuclear. La energía nuclear. Bastante potente la energía nuclear, pero bastante peligrosa, encuentro yo. Eh, no sé si han visto Los Simpsons. En Los Simpsons, el señor Burns, que es el dueño ¿cómo se llama? De la planta nuclear, genera energía eléctrica para todo Springfield, ¿ya? A partir de la energía nuclear, ¿sí? Hay isótopos radioactivos que son inestables y estos producen accidentes como el de Chernobyl, ¿ya? Que dicen los conspiradores que no fue un accidente, no sé qué. Bueno, el accidente de Chernobyl y los accidentes, por ejemplo, en Japón se ocupa mucho la energía nuclear y también hay muchos accidentes de plantas nucleares en Japón también. Bien, por ejemplo, cuando hubo ¿cómo se llama? Un terremoto, sí, el terremoto y causó este accidente en la planta nuclear y quedó la pura escoba. Bueno, eh, esta se genera al interactuar, se genera al interactuar, al interactuar eh, los átomos entre sí. Ya. Hay dos tipos o sea, cómo generar la energía, a través de fisión o a través de fusión. La fisión tiene que ver con la rotura, ¿ya? Liberarse a través de su rotura, ¿sí? Y se conoce como fisión, o sea, se separa al parecer esta, esta, este átomo y se produce la fisión. Y la fusión es la unión de átomos, la interacción de dos átomos y a esto se le llama fusión, fisión y fusión. Bien, creo que hemos visto todas las energías posibles, creo yo. Todavía nos faltan las propiedades de la energía, pero eso lo vamos quizás a dejar para la próxima clase. Las propiedades de la energía, creo que es importante que estemos bien atentos a las propiedades, porque quizás de esto nos puedan preguntar en la prueba. ¿Ya? Es importante que ustedes también conozcan los tipos de energía, sí, pero creo que son primordiales las propiedades de la energía. Que a partir de eso ustedes van a poder decir, ah, pero sí, pues, la energía eléctrica se puede transformar acá y acá y acá y acá, y a partir de el principio de, y ahí ustedes van a decir, oh, ya. Pero la idea es que no estén tan cansados para poder entender todo esto. Bien, chiquillos, bien. Creo que entendiendo. creo que con eso estaríamos listos.